Buenas. Esto es Lo Vil y Despreciado Podcast. Esta de... No puedo, es difícil. Bueno, ¿Cómo están? Muy bien. Hoy grabamos de mañana. Sí, hoy es un día diferente. Hoy tenemos todos los ojos medio dormidos, pero bueno. llovió, Sí, llovió. comiendo tortas fritas. Pero bueno. Un día más, una grabación más. ¿De estar acá? Muy contentos. Además, hoy tenemos algo muy especial. Sí, Alguien es. muy especial. Podemos arrancar haciendo un pequeño resumen de lo que fue. La semana pasada hablamos El de capítulo. que este es un lugar para vos. Y como dijimos al principio, todos los temas iban a tratar de estar entrelazados en seguidilla unos con otros. Así que la semana pasada hablamos de que este es un lugar para vos y íbamos a hablar de corazones rotos, de corazones que necesitan a Dios, de corazones que atraviesan procesos y de cómo la fe también atraviesa procesos difíciles. Y para eso, hoy trajimos a un especialista, Pablo Abrio. ¿Queremos presentarte? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. Hola Pablo, es un placer tenerte con nosotros esta mañana. Caso historiador. El placer es mío poder venir hoy acá y estar un rato con ustedes y bueno, acompañarlos acá en Lo Vil y Despreciado es un gusto. La verdad que estar acá y esto, quizá la gente no lo ve por detrás, pero acá es algo muy lindo y hermoso lo que están haciendo los chicos, así que bueno, un gusto. ¿Queréis contarnos quién es Pablo Abrigo en la iglesia? ¿En qué ministerio estás? ¿Qué función cumplís? Bien, yo estoy junto con Cari, mi esposa, que ella es directora. Estamos acompañando juntos en el Ministerio de Alabanza y bueno, trabajamos juntos ahí y bueno, colaboramos, ayudamos en todo lo que podemos y también estamos partiendo la palabra eventualmente y bueno, ese es principalmente mi trabajo, pero he trabajado a lo largo de mi historia dentro de la iglesia en varios ministerios. En un montón de lugares, sí. Y en varios lugares y bueno, ha sido toda una experiencia muy bella y bueno, seguiremos trabajando, rotando en algún lugar, seguramente Dios nos llevará a otro lugar también. Amén. Bueno, antes de arrancar con el tema, título La fe también atraviesa procesos difíciles, vamos a hablar de una persona que pasó por un montón de procesos difíciles y era David. Precisamente un salmo que la verdad que cuando lo leemos decimos ¡fua! Y cuando conocemos el contexto decimos ¡fua! Por dos. Sí, y antes de introducirnos al tema, agregar que cuando nos sentamos a planificar esto y a pensar y decir, bueno, ¿qué invitado puede ser para cada tema? Recién lo escuchaba a Pablo que dijo, tengo una trayectoria, he estado en varios ministerios y creo que este título de La fe atraviesa procesos difíciles tiene que ver también con eso, con el tiempo y con el permanecer. Entonces dijimos, bueno, este tiene que ser Pablo y sin saber, sin quizás conocer a profundidad, bueno, Dios nos mostró y nos dijo... Y que este también es un momento para conocer un poco más de Pablo, de su persona, de lo que él hace también para el Señor, Tal cual. para otros. Y de cómo fue también ese pasar por los ministerios y hoy estar en uno y cómo se hace. También vamos a charlar eso, digamos. Bien, vamos a hablar de David, que era un hombre de Dios, un hombre que atravesó procesos difíciles a lo largo de su vida y conocemos a David por ser una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es que se llega a esto? Creo que no fue fácil, no fue de un día para otro, sino que fue en el día a día elegir primeramente caminar con Dios, primeramente honrar a Dios. Y vemos en el Salmo 34, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl quería matar a David. Entonces David, en medio de su desesperación, trata de refugiarse y cada vez que trataba de refugiarse encontraba enemigos. No sabía dónde ir y vemos cómo todo esto lo lleva a la desesperación, al no saber qué hacer. Y no solamente eso, sino llenarse de temores, de una persona que tenía dificultades y quizás habrá pensado, bueno, de esta no me salvo, de esta
no hay salida. ¿Y querés leer el versículo clave para empezar a desarrollar la charla de hoy? ¿Es el 34? Salmo 34, Versículo. 18. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Bien, vemos que dice que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y a los que tienen espíritu, como dice, destrozado. O sea, para que algo esté quebrantado o destrozado está hecho pedazos, Está hecho en la polvo, ruina. ¿sí? Está en la ruina. Y, y cómo es llegar a este estado. ¿Te ha pasado alguna vez, Pablo, o sentirte con el corazón destrozado? Decís como que has soportado o aguantado. Mirá, si yo miro para atrás, o sea, yo conozco al Señor desde muy chico, ¿no es cierto? Ujú. Mi familia viene a la iglesia, mis hermanos, mi madre, luego más adelante, más grande mi padre también, pero, o sea, conozco al Señor desde muy chico, desde Sí. la hora feliz, desde la escuela, y quizá en una adolescencia uno por rebeldía, por madurez, por lo que fuera, y también por una cuestión de que uno también encuentra cosas que no le gustan y demás de la iglesia, uno se aparta del Señor. Y en ese apartado del Señor uno va por otros lugares, ¿no es cierto? Busca otras cosas, se orienta y se por otras cuestiones. Y yo vuelvo al Señor ya habiendo terminado el secundario, estando en la universidad, y vuelvo al Señor estando en una situación, que podría decir hoy en la perspectiva, viendo hacia atrás, como una especie de depresión. Entonces uno estaba lejos de Dios, triste, amargado, infeliz y sin un futuro claro, o sea, sin una perspectiva de decir, bueno, esto va a mejorar en algún momento, o esto, no había una esperanza de que, bueno, esto va a ser lindo en algún momento. Y en ese contexto uno llega al Señor, yo llego al Señor. Y creo que va acorde a lo que ustedes decían, uno llega con el corazón quebrantado, o sea, uno llega con una situación de decir, bueno, mira, esto está hecho pedazos, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, y Dios toma eso hecho pedazos y hace algo, siempre construye, regenera, siempre lo sana, y esa es mi historia personal. Desde ahí en adelante yo tomo una decisión de seguir a Cristo y seguir hasta el día de hoy. Claro. Y entonces creo que hay un comenzar nuevamente en el Señor. sí. Si bien lo conozco desde muy pequeño, desde ahí comienza. ¿Se puede normalizar algunas cosas? O sea, muchos jóvenes hoy en día sienten esto de lo que vos acabas de decir, de que llegaste como, entre comillas, una depresión o un malestar, pero hoy se ve mucho más. ¿Cómo podemos llegarle a esos jóvenes? Claro, porque vos, por ejemplo, estás en esa situación y tomaste la decisión de ir a Dios. Mirá, yo creo, o sea, mi familia seguía en la iglesia, mis amigos seguían en la iglesia, pero yo no estaba en la iglesia. Claro. Y era como que en ese momento yo volví a la iglesia, volví en un campamento, el típico campamento Sí. de fin de año. Y A ver qué onda. A ver qué onda. Sí. Me invitaron y yo recuerdo que era en Esperanza. Y yo fui a Esperanza y decía, ¿qué voy para allá? ¿Para Ujú. qué? Si no quiero saber nada, pero bueno, dale, voy. Y fue ahí un volver a encontrarme con el Señor. Y creo que todos pasamos por esos momentos. Y por eso yo hoy, desde un lugar como profesor o dando clases, siempre hablo con los chicos de que al momento de dejar la escuela o al momento de emprender ya una especie de comienzo de vida adulta, busquen del Señor. Sí. Porque el camino hacia una vida adulta se vuelve muy solitario. Y en ese estudiar o en un proyecto que agarren y demás, vos estás. Y en ese estar solo, el que va a estar acompañándote es el Señor. Y esa enseñanza que tuviste desde muy pequeño en la escuela, en la horita feliz, lo que sea, lo vas a ver en vivo. Dios te va a dar la fortaleza, la madurez. Y es cuando realmente lo empezás a ver, porque deja de ser un cuentito que te contaron en la escuela y empezás Sí, a ver. porque yo imagino a muchos chicos, ¿para qué me enseñan esto? ¿Qué me va a servir esto? Pero el día de mañana cuando te encontrás en esa situación, A ver, un chico que inicia la facultad, por ejemplo, es una dinámica muy distinta a lo que era el secundario, donde iba Sí. con un grupo que siempre se conocían desde muy pequeños, el mismo profesor, el mismo lugar, y de pronto un lugar nuevo, donde sos uno más del montón, donde no conoces a nadie, o como mucho llegaba a conocer uno o dos y nada más. Y en ese contexto solo es cuando yo le digo, se tienen que aferrar a Cristo, se Sí. tienen que buscar de Él, tienen que ver que no es un cuento de hadas, sino que realmente Dios los va a acompañar, le va a dar la sabiduría, le va a dar el conocimiento, porque también es un mundo de conocimiento nuevo, sí. que decís, ¿cómo hago con esto? Y bueno, y es eso.
Y a mí me pasa en ese contexto de universidad que yo me siento solo y veo que decir, che, mis razones, mi pensamiento, mis ideas tienen límites, ¿viste? Y no llegan y bueno, Eso que estaba rodeado de personas. claro, y entonces sí, bueno, ¿dónde encuentro una salida para esto? Y bueno, y ahí retomo en el Señor. Y por eso uno ve que muchos jóvenes se crían acá en la iglesia y después se van. Pero uno tiene que tener la confianza de que lo que se sembró lo recuerdan. Es decir, yo voy a volver al lugar donde yo sé que voy a encontrar una respuesta y Dios va a estar ahí esperándolos. Entonces, esa siembra que se hace de pequeño o aquellos padres que tienen un hijo, decir, bueno, mi hijo está rebelde, no quiere ir a la iglesia, quédese tranquilo porque él va a volver. Ujú. Pero el tema es que cuando él vuelva encuentre algo. Entonces tiene que haber una familia firme, con convicción, con fe. Y esa familia debe estar ahí. Es decir, che, Claro. mirá, y creo que eso hay que fortalecer, sembrar. Claro. Y Como hablábamos en el episodio pasado, eh, sea como sea que llegues la primera vez, volvés, además, tiene que haber una familia en Cristo que te reciba, que te abrace, que esté con vos, y es importante. Lo que vos dijiste sobre el tema de sembrar es algo que también va de la mano con la visión que tenemos como iglesia, que lo dijimos en el primer episodio, esto de que la iglesia tenga sus horitas felices, sus copas de leche, sus filiales, los grupos de jóvenes, los pre, es también porque la iglesia tiene esa visión de llegar al corazón del chico, del joven, del pequeño, También los devocionales que se los hacen en la devocionales en la escuela. escuela, eso también. sí, yo creo que tienen una lógica muy poderosa de que uno pasa que se encuentra con alumnos que han terminado y han pasado años y ya son grandes y te dicen extraño los devocionales o quiero volver a la iglesia y decís, bueno, este que era el más rebelde, Sí, es el verdad. más difícil y bueno, mirá cómo recordó eso o te dice, mirá, profe, me estoy congregando en una iglesia cerca de mi barrio porque bueno, me hice mi familia y bueno, entonces vos decís, todo eso vos lo ves que va a dar fruto. La palabra es una semilla tan eficiente y tan poderosa que va a dar fruto, o sea, inevitablemente. Y creo que sobre eso uno, todos como iglesia, no tenemos que bajar los brazos y sentirnos desanimados y decir, bueno, no, mirá, no se da el fruto ya, esperá porque va a darlo. Quizá tarde años, pero el fruto va a llegar. Y creo que sobre eso hay que seguir. Incluso pasa también hoy en día que quizás esos alumnos que vos decías que eran terribles, que parecía que no escuchaban el devocional, nada, hoy en día son adultos y traen a sus hijos a las horas felices, los anotan en la escuela porque Sí. dicen que se quedan con una enseñanza muy linda y quieren que sus hijos también reciban eso. Y eso también es sorprendente, como uno pensaba que no, no Sí, les o interesa y por ahí los chicos no, vos decís, bueno, debe ser aburrido para los chicos leer un devocional, pero bueno, cuando estaban en la escuela, por ahí ellos te preguntan, ¿podemos hacer nosotros un devocional? Y ellos quieren participar de eso, entonces vos ves el interés, que a lo mejor pensás que no, pero tienen un interés, hay algo en ellos que se despierta. Mirá, yo creo que la apuesta de la iglesia por sembrar en los chicos, si vos ves cronológicamente, arranca con las horitas felices, sigue con la Sí. iglesia, sigue con la escuela. E incluso lo que parece que no tiene una conexión, también lo tiene, por ejemplo, el terciario. Y digo, bueno, el terciario, ya son adultos. Sí, pero el terciario forma profesionales con un perfil cristiano, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, pero ¿qué carreras hay para maestros de primaria y para ahora la carrera de economía, ¿no es cierto? Sí, administración. Y vos te pensás, y bueno, ¿qué diferencia hay que tengan un perfil cristiano ellos? Sí, pero vos pensás que el lugar donde se detectan problemas de los chicos, el primer lugar, los abusos o problemas de violencia o lo que sea, Es la escuela. son las escuelas. Sí. Entonces, es necesario que en esa escuela, sea privada o sea pública, ¿qué diferencia habría que el docente que detecta ese problema o que ve esa situación es un docente cristiano? Ujú. Es un docente que puede decir, che, mirá, ese chico que está pasando un abuso, esa chica que está sufriendo violencia en su casa, decir, mirá, el mundo no es así, Dios tiene un propósito para vos, el dolor que estás viviendo, Dios puede sanarlo. Entonces, eh, formar un profesional, no solamente capacitado académicamente, sino que ese profesional también esté formado espiritualmente, Sí.
es una apuesta mayor que todavía está haciendo la escuela para que no quede solamente una cuestión de que los que vienen a la escuela acá, sino los que ese profesional que trabaja en otra escuela, en otro Sí, lugar, también siempre en otro lugar. sí, tal cual. Así que bueno, Algo de que hablábamos, que esto pasa siempre, que cuando estamos hablando, entre comillas, ensayando, viendo qué es lo que vamos a hablar y decir, decimos cosas que son muy buenas y algo que vos habías dicho hoy es que para atravesar esos procesos nuestra fe tiene que estar trabajada, madurada y me claro. gustaría que vayamos hacia ahí. Nosotros tenemos la idea que cuando uno se entra en el camino del Señor, es como que te dan un paquete así, un cuadrado, que esta es la fe, ¿viste? Y es una roca Sí. ya establecida, ya formada, y bueno, y ahí la tenés que conservar y llevártela encima, ¿no es cierto? Y la verdad que la fe es como algo, un producto que se va construyendo y que se va formando, que también se puede ir debilitando, que también se puede apagar, que también se puede romper. Entonces no es algo ya terminado. Y va de la mano de la persona de cada uno. Nuestra fe va cambiando, va creciendo, se va debilitando con nuestra persona. Y también va madurando, no sé, cuando uno es chico quizá su fe está más radicada en las emociones. Por ejemplo, yo te doy mi caso, cuando yo era adolescente, yo también tenía una fe muy profunda en el Señor, pero ¿qué hizo que me quiebre el Señor? Y quizá como todo adolescente, el día, pero también el hecho de que uno miraba al costado y veía cosas que no le gustaban o el testimonio tal y cual y uno ya empieza a poner todo en la bolsa y decir, no, porque esto no va, porque esto no funciona. Y uno no tenía la madurez de decir, no, pará, sí, esto está mal, pero Dios es otra cosa, o Dios. Y entonces uno ya de grande, uno puede tomar esa distancia, pero de chico uno lo ve como negativamente. Sí. Entonces esa madurez, esa fe va madurando con el tiempo, va madurando cuando sos joven, va madurando cuando te casás, va madurando cuando tenés hijos, y tiene que ir cambiando, porque si no sería ilógico que tengas la misma fe que cuando tenías 15 años, ¿no es cierto? Pero debe ir cambiando para bien, o sea, debe ir fortaleciéndose, debe ir encontrando otro tipo de fortalezas. Quizá antes uno era más no sé, pasaba una injusticia, uno iba y saltaba y enfrentaba, y después con la madurez uno también va entendiendo decir, no, mira, es momento de callar, es momento de esperar en Dios, es momento. A mí me ha pasado momentos de que me he encontrado de que no sé, alguien ha dicho algo muy feo sobre mi persona, una mentira, y uno en el momento te da una bronca bárbara, en otro tiempo uno hubiese reaccionado, Sí. y a mí me sorprendió que Dios me dio la seguridad de decir, vos quieto, vos esperá, vos tenés fe, que vos sabés que eso no es cierto, vos no tenés que hacer nada, vos confía en mí, yo me voy a encargar de que todo se demuestre que no es así. Entonces, y sí, bueno, y eso es donde surgió. Dios te da esa madurez Sí, y te hace confiar. Y en ese momento yo pensé, mira, Dios me dijo esto, dijo, vos vas a verme, esperá, o sea, quédate tranquilo. Sí. Y si te daba bronca, te daba dolor, sí, pero Dios te daba la firmeza de decir, che, yo confío que Él va a responder y Algo que me llama la atención es que muchas veces como cristianos tenemos que mostrar esto de que estamos bien, ¿no? Venimos a la iglesia y ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? En victoria. Cuando realmente vemos en la Biblia que esas cosas no pasaban. De hecho, estamos viendo acá a David que uno de sus salmos más lindos, que es el 34 que acabamos de leer, él cuenta que estaba devastado, en una situación mala. Y hay una canción que dice, está bien no estar bien. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo decimos, no me siento bien? mirá, yo creo que es muy importante, bueno, es muy difícil para. Hay esto que vos decís, como cristianos estamos en la idea de que estamos de victoria en victoria, ¿no es cierto? ujú, No diciendo, estás mal, no, tener una fe. Y no, y la verdad que los hombres de fe pasaron momentos difíciles, pasaron debilidades, pasaron circunstancias que se dudaron, y nosotros también no estamos exentos de eso, somos humanos, podemos tener una fe, confiar en el Señor, pero es normal dudar, es normal sentir miedo, es ujú. normal estar cansado, y mucho más creo yo también en quienes sirven al Señor. O sea, mirábamos con Cari un texto que llama que era para pastores, que hablaba sobre el agotamiento de los pastores, era un estudio y mostraba casos de que en Estados Unidos había un alto índice de estadística de
ministros de Dios que dejaban el servicio o que caían en depresión. Y sí, pero eran hombres de Dios. ¿Por qué cayó? Porque y analiza las causas. Muchas de las causas son esto, ¿no? Decir, estoy mal, estoy cansado, no doy más. Y es muy común en la gente que va a la iglesia, pero también es muy común en los que sirven en la iglesia. De decir, estoy bien. Yo creo también que con el tema de los pastores es como que no salimos de ese panorama de que es pastor, tiene que estar bien o está bien. No, ¿cómo va a estar mal? ¿Cómo va a pasar por eso si es pastor? Se le demanda un montón, Sí. se le exige un montón y ellos tienen su familia, tienen sus preocupaciones, tienen sus problemas. Creemos que somos como Superman. Claro, y es como que hay que entender que ellos también, ellos le están preguntando a todo el mundo o a toda la congregación, ¿están bien? Y nadie le pregunta a ellos, ¿vos estás bien? Y bueno, el libro este, que no recuerdo el nombre ahora, hablaba sobre eso, que era sano que los líderes o quienes estén a cargo de ministerios tengan un momento o tengan alguien con quien hablar, sea alguien, o terapia incluso, Sí. que también está muy mal visto decir, "Oh, ¿cómo un cristiano va a ir a un Sí, es psicólogo?". verdad. Y la verdad que es sano que tenga su momento para poder desahogarse, o un consejero, o otro pastor, o un hermano, o un familiar, un ser querido, o un amigo sencillamente que pueda escucharlo sin juzgarlo, decir, che, mirá, estás cansado, estás agotado por esto. Yo creo que también porque es difícil encontrar a alguien que te pueda escuchar, pero también que vos confíes en que no va a salir de ahí. O sea, Sí, que encontrar ese lugar en es muy el... difícil. A ver, Jesús siempre lo leemos como que estaba acompañado de Juan, estaba acompañado de Pedro, estaba acompañado de Santiago. O sea, si el mismo Jesús a veces, y yo creo que habrá tenido conversaciones íntimas con ellos, eh, ¿por qué nosotros queremos, o las personas que están en un lugar de enfrente de autoridad, ¿por qué creemos que no podemos contar o que no podemos desahogarnos? ¿Qué nos hace pensar que somos Bueno, poderosos? hay un punto que puede ser un orgullo. ¿No es cierto? También. El orgullo de que yo quiero aparentar de que estoy bien, no puedo mostrar que estoy débil o que estoy cansado. Y sencillamente el término, lo cansado es algo muy importante verlo. Porque, por ejemplo, vos ves grandes hombres de Dios en grandes obras y que el agotamiento los ganó. Sí. Vos ves un Noé terminando una obra fantástica y el tipo termina como diciendo, ya está, terminó todo, estoy fundido, ¿viste? Y comete un error, se emborracha, ¿no es cierto? Vos ves un Moisés habiendo liberado a un pueblo, haciendo una obra maravillosa, y de Sí. pronto al tipo le dicen, hablale a la piedra, tocala y Y le dan pa. un garrotazo, ¿viste? Entonces vos ves muchos hombres de Dios que también Se equivocan. se equivocan, pero es porque les ganó el cansancio. Entonces, cuando uno tiene que ver eso, que decir, bueno, si los que son de tu iglesia, tus ministros, tus pastores están cansados, tengámosles misericordia, ayudémoslo, busquemos apoyarlos, darles ánimo también, porque el cansancio puede obrar peligrosamente en sus vidas, puede Sí. llevarlo a tomar decisiones equivocadas, puede llevarlo no sé, a equivocarse grosamente. Entonces, por eso no hay que minimizar el cansancio como decir, bueno, está cansado, tiene que dormir una siesta y nada más, ¿no? Claro. Tienen que encontrar un... Sí. Si volvemos al versículo que arrancó toda esta conversación y el contexto en el que hoy Eugenio nos hablaba de cómo David se tuvo que hacer pasarse por loco ante un rey, eh, porque la situación era difícil, ¿cómo nosotros, no nos vamos a hacer los locos, pero cómo nosotros en medio de las situaciones difíciles entendemos que está Dios? ¿Qué es lo que nos hace pensar que Dios está? ¿Cómo lo sentimos? Porque nosotros a lo mejor con el tiempo podemos decir, bueno, salgo de esto porque Dios me acompaña, pero no es fácil de explicarlo o de enseñarlo para otros que no conocen a Dios. Mira, hay que entender que la vida de cristiano no es un camino color de rosa. Dios da su presencia, da su compañía, da sus promesas de toda la bendición que va a dar sobre nosotros, pero no la da exentos de problemas o de procesos. Fíjate que cuando Jesús habla de la palabra y habla de que hay dos cimientos, dice, el que construye en la arena y el que construye en la roca. Y construir en la roca es seguro, pero es difícil. Sí. Porque es difícil montar la roca, establecer en la roca. Yo imagino que el que estaba construyendo en la roca lo mira al lado del que está construyendo en la arena, construyó más rápido, lo debe mirar y se debe burlar. Decía,
eso es re difícil, te estás complicando el cohete, ¿para qué lo haces así? Yo ya, mira, ya terminé la casa y vos estás todavía arrancando. Si vos lo ves mismo Noé, o sea, habrá pasado esa circunstancia que los vecinos se le burlaban, decir, mirá, loco este que está armando esto. Construir una vida en Cristo es un proceso difícil, es un proceso en el cual el entorno no lo va a entender, tus amigos no van a entender, tu familia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas allá? ¿Por qué decidís no hacer tal cosa o vivir Estás tu vida de perdiendo otra el tiempo, forma? te dicen. Claro, es una pérdida de tu tiempo. Entonces, es muy difícil que ese entorno entienda. Y vos vas construyendo esa vida ahí. Pero la palabra dice que el que construye en la roca, dice, van a venir los vientos, la inundación, el río, y no se va a caer. Esa vida va a permanecer firme. Amén. Entonces, no dice que construir en la roca te va a evitar de que el río llegue o que la No. tormenta no esté. La tormenta va a estar, el río va a golpear. La diferencia es que te vas a mantener en pie. Y ese es el punto. No estamos exentos de pasar una enfermedad o de pasar un problema económico o de que sentirse triste. O sea, Es disculpa que te corté, me acordé, hay un versículo, Hebreos 11, 1 creo que está, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza es la confianza que uno tiene en Dios, la espera, la convicción en su palabra. Y yo creo que cada personaje que aparece en la Biblia confiaba profundamente en Dios. Y a pesar de todo cansancio, de toda equivocación, hoy no estaríamos leyendo nada si no fuera por esa confianza y por esa certeza que tenían de su Dios. a mí siempre me llama la atención de Elías cuando él ora para que llueva, ¿cierto? Ujú. Él sube a la montaña, está su sirviente Sí, y él está orando y no hay una nube de No. kilómetros. Y él ora y le pregunta al sirviente, ¿ve una nube? Y dice, no, no hay nada. Y ora, nada. Y hasta que de pronto le dice, hay una nube allá. Ujú. Dice la palabra como que se puede tocar en una Sí. mano, así como de tan chiquita que es. Y él manda a decirle al rey, le va a decir que se suba a su carro su carro. porque lo va a agarrar la tormenta. Ujú. Una nube así chiquita. Y creo que ejemplifica muy bien lo que es gran parte de la vida del cristiano. Uno anuncia una lluvia, anuncia una promesa de que algo va a pasar, pero no hay nada aquí. Todo el mundo te toma como mentiroso, como loco. Sí. Y vos tenés que seguir permaneciendo. Y incluso cuando aparece algo muy pequeño, vos sabés que eso pequeño va a ser algo muy grande. Y porque tal cual, también el rey podría haber dicho, sí, pero una nubecita re chiquita. Claro. Pero entonces creo que eso es gran parte, ejemplifica lo que es la vida cristiana. Uno debe permanecer en esa fe, sostenerla y orar y una convicción hasta que eso se da. Y creemos que es así, ¿no es cierto? Uno confía en que Dios va a hacer una obra en su familia, confía en que va a sanar a alguien, confía en que Dios va a acompañarlo y aun cuando parece que los resultados no se dan, pero Dios está ahí. Sí. Dios no lo abandonó a Elías, no lo dejó en vergüenza. Y creo que Dios no nos va a dejar en vergüenza a nosotros quienes confiamos en Él y en su palabra. Creo que esa fe se va fortaleciendo cuando después dice, wow, mirá, pasó, Sí. sucedió. Algo que me cuesta escuchar es cuando dicen que esta generación está perdida. Yo creo que esta generación no está perdida. Creo que es más difícil la perseverancia, que es lo que estamos hablando, pero cuando llegan a Cristo suceden cosas. Y lo estamos viendo como tantos jóvenes hoy se están levantando, cuando todo el mundo está hablando de lo contrario. Yo opino, yo humildemente Sí. lo que uno ve es que las generaciones anteriores no tenían. Quizá las generaciones anteriores llegaban al Señor y eran atraídos por su palabra, por la búsqueda de encontrarse con Dios, pero ves una sensibilidad que antes era muy rara de ver y hoy es algo muy normal en los jóvenes, de buscar su presencia, de orar, de adorarle, de sentirlo más palpablemente. Y eso es muy rico y muy emocionante, que uno ve chicos, niños, como ve esa sensibilidad. A nosotros nos pasa con Cari, con nuestros nenes, que uno a veces lo ve teniendo su relación con Dios muy personal de ellos. Sí. Y si, bueno, ¿de dónde saca esto? Y si, bueno, no es porque lo vio en algún lado ni nos ve a nosotros, sino que Dios le habló y le dijo algo a él, ¿viste? Dice, entonces, y a veces el entorno o el resto de la gente dice, ¿por qué? ¿Viste?
termina como un fanático religioso, pero uno entiende que Dios desarrolla en nuestros hijos una sensibilidad por Dios y por las cosas de Dios que nosotros ni nosotros teníamos a su edad. Sí. Y bueno, creo que eso es emocionante verlo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, y creo que eso también desafía a todos los ministerios de jóvenes, de niños, decir, bueno, si ellos ya tienen esa sensibilidad, hagamos que esa presencia esté desde una reunión de adolescentes, una hora feliz, o una horita dominical, o que esa presencia esté, que no sea una reunión monotemática o cuadrada, así, bueno, trae alabanza, la palabra y chao, chicos, vamos a jugar la pelota. Tiene que estar esa presencia ahí, debe haber una búsqueda, decir, y esos chicos que tienen esa sensibilidad, obviamente se va a dar algo muy especial. Que no la tienen o que yo digo por distintas realidades que descubren en este lugar viniendo y se contagian y bueno, hablábamos en otros capítulos que aprenden a orar y lo llevan a la casa y así a poco se va despertando, se va contagiando. Por ejemplo, nosotros, mi generación o los anteriores, era como que no, orar por los enfermos, eso es algo que lo tienen que hacer Tal el persona. pastor o alguien. Claro. Y ahora los chicos vos ves, adolescentes, jóvenes y demás, que ellos dicen, yo creo en el Señor, yo voy a orar por este enfermo y creen rotundamente que el Espíritu Santo lo va a hacer la obra. Y creo que eso es un desafío también para los más grandes, decir, mirá cómo los más chicos están haciendo esto y nosotros nos quedamos toda una cuestión muy acartonada, muy Sí. religiosa, decir, no, y venir el pastor a orarle solamente, no. Nosotros al principio, Jeremías, nuestro hijo, nos daba risa cuando él te decía, ¿te duele? Como yo iba a orar y empezaba. Sí. Nos daba risa. O te cortabas o te Sí. hacía mal y él, bueno, Señor Jesús y así. Y ahora él lo hace y nosotros, con fe, entendemos que a lo mejor él de verdad lo está haciendo con fe. ¿Sí? Y Sí. nosotros con fe también lo Sí, ponemos sí. en práctica. Y por eso creo que es todo un desafío, de decir, no tomarlo como un juego y te desafía. A nosotros nos pasó con Israel, nuestro nene mayor, que él una noche quiso, pero bueno, como todas las noches oramos, pero dijo, no, ustedes acuéstense a dormir que yo voy a orar, yo me quiero quedar toda la noche orando. Y bueno, dijimos, bueno, a orar un ratito. Nos hicimos los dormidos, lo escuchábamos orar. Y él empezó a orar, y estuvo orando como una hora. Y uno escuchaba lo que él oraba, era hermoso escucharlo porque lo que era una oración muy, con una sensibilidad, con un amor por el Señor, por su presencia, claro, tan fresco era algo, si lo tenés que escribir es como que era algo fresco. Y nosotros haciéndonos los dormidos, llorando, escuchándolo, para no interrumpirlo, para no molestarlo hasta que él se quedó dormido. Y después de levantarnos nosotros, ¿qué pasó acá? ¿Viste? ¿Por qué él hizo esto? ¿Y de dónde lo sacó? Y decir, no, esto no es algo imitado o es un juego, es algo que naturalmente Dios lo usó. Y creo que no es algo exclusivo de los Qué hermoso. uno, sino que uno ve que en todos los niños de la iglesia, de la escuela, está esa sensibilidad. Entonces es un desafío para padres, maestros y demás, no tomarlo a la ligera, sino decir, bueno, ¿cómo potenciamos eso? Exactamente, Claro. trabajar en eso. Claro. Así que creo que esa fe uno debe aportar a esa fe, debe ayudar. Y es un desafío. Bueno, Y bueno, No, de hecho, eso que decían de los niños, dice la palabra de ellos es el reino de los cielos. Y incluso dice, sean como niños en la palabra. Y cuando habla de sean como niños, no habla de una inmadurez, sino que de este lado de ser sensible ante la presencia de Dios, de ser sencillos, de saber que Dios está en todo tiempo. Y ya sea, como vos decías, un golpe chiquito, ellos lo ven como algo importante. sí. Entonces saben que todo lo tienen que llevar ante Dios y lo ven más cercano. Incluso más que muchos de nosotros, que muchas Sí. veces decimos, bueno, Dios, y lo vemos con un poco más de distancia, pero para ellos es alguien que está ahí al lado, los acompaña en todo momento. Hablando un poco del Salmos 34, de los procesos que por ahí nos tocan atravesar, como vos decías, Pablo, de edificar sobre la roca, no es algo sencillo, sino que lleva tiempo. Él habrá visto a la otra persona quizás edificar sobre la arena, como dice la palabra, y lo hizo más rápido. Pero las tormentas vienen igual para todos.
Y me gusta porque en el versículo 19 del Salmos dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Entonces no lo está negando, sino que está diciendo la persona íntegra, esa persona que confía en el Señor, que se aferra a Él, que camina con el Señor, va a enfrentar un montón de dificultades. Y me gusta porque cada palabra en la Biblia está escrita a propósito, porque continúa diciendo pero, y ese pero marca una diferencia, marca como, bueno, va a enfrentar un montón de dificultades, pero no se queda así. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, no en Sí. algunas situaciones, sino en cada situación Él llega al rescate, Él va a estar. Me hace pensar en cuando ustedes iban a las calles antes con Cari. Sí, fue una experiencia hermosa, fue algo bellísimo, porque uno quizá está acostumbrado a ver la predicación o la evangelización como algo exclusivo de una iglesia en un lugar cerrado, Sí, determinado tiempo, determinada forma, sí, y cuando vos salís a la calle se te queman los papeles, o sea, tenés que estar en territorio enemigo, diríamos. sí. Y fue algo bellísimo porque vos te encontrabas gente de todo tipo, en todas circunstancias, situaciones complejas, peligrosas también, pero fue algo bellísimo porque esa gente vos encontrabas que cada 10 personas que hablabas, 9 te escuchaban, 9 realmente querían escuchar así. Quizá uno te ignoraba y te insultaba Sí. o te echaba, pero el resto, las 9 escuchaban al Señor y realmente era algo bellísimo porque vos realmente veías cómo Dios atravesaba esa vida. Sí. Yo me acuerdo de, por ejemplo, una esquina en la cual un joven que nosotros íbamos a llevarle comida, a hablar un rato con él y a hablarle al Señor. Y en una esquina, una noche lo encontramos solo, él siempre estaba con 2 de 3 y él se larga a llorar y él acepta al Señor en esa esquina. O sea, yo paso por esa esquina hasta el día de hoy y la miro a esa esquina y es la entrada como de un banco, no sé, una empresa de seguros, algo así, es un hall así, él dormía ahí. Y yo lo miro ahí, yo vi la presencia del Señor ahí, o sea, me emociona de pensarlo. Es decir, capaz que no recuerdo un congreso, no recuerdo lo que se predicó en tal lado, pero ahí yo sé que en esa esquina lo vio el Señor, ¿me entendés? Entonces es algo bellísimo. Wow. Que bueno, en distintas circunstancias no se continuó, pero es decir, bueno, si vos decís, ¿qué te gustaría volver a hacer? Sí, yo quiero volver, me encantaría volver a andar y se me vienen mil ideas, mil cosas para hacer. Ya se verá cuándo se podrá volver, Sí. pero es algo muy bello, es una experiencia que te abre otra perspectiva, que te abre a pensar la fe de otra forma. Entender que también la iglesia es un movimiento y no es algo estático, que es importante congregarse, por supuesto, pero que sea más que eso, como lo que hacían ustedes. Era que pequeños gestos también, y también te sacaba, te confrontaba tu fe, te corría del lugar, te, te colocaba también. Hay que entender que la fe no es, o el camino del Señor no es como que entro en primera clase y ando ahora viste, todo en modo automático y ahora Claro. estoy en una vida en victoria. Es también un lugar de incomodidad. Sí. Es incómodo, suena feo, pero es incómodo seguir. Te coloca en un lugar de incomodidad, ¿entendés? Y esa incomodidad en la calle era incómodo porque decís, bueno, por ejemplo, hoy llueve, hoy está lloviendo acá y nosotros llovía y era de noche y vamos a salir. Y te mirá el resto, ¿cómo vas a salir vos con esta lluvia a la calle? No, porque hoy es el momento justo, porque hoy vamos a encontrar gente, porque hoy vamos a encontrar a alguien que no tiene nada y necesita una frazada, un suéter, unas medias secas para poder pasar la noche o algo calentito para tomar. Entonces, hoy hay que salir. Cuando vos ves ese momento que da más para, me quedo en mi casa durmiendo y bueno, salimos la semana que viene o mañana que no llueve y esa incomodidad te muestra decir, no, vos tenés que ir a meterte ahí donde está oscuro, donde nadie quiere ir, con el que nadie quiere hablar, vos te acercás y le hablás igual. Y eso es entender que también es seguir a Cristo. Y él mismo, o sea, él mismo, el vivo ejemplo de esa incomodidad, de no tener nada, de darlo todo, de caminar. Y las iglesias en sí deben tener en consciente eso, que podemos tener recursos, podemos tener comodidad, podemos tener un montón de... Pero estamos llamados a un camino incómodo, a pasar necesidad, a estar en riesgo. Entonces, si hoy uno es un buen parámetro para tenerlo presente, si vos te considerás cristiano y no estás pasando incomodidad o no estás
eh, teniendo un riesgo o teniendo revalúa tu fe. Estás demasiado cómodo, Sí. quizá. ¿Entendés? Y decís, bueno, pero no, Dios te bendice. Dios te va a poner en una posición incómoda y decís, bueno, pero no todo el mundo puede salir a la calle. Claro que todo el mundo no puede salir a la calle, pero Dios te va a poner en una posición incómoda de ir a hablarle a ese vecino que nadie le habla o a tu compañero de trabajo que es re rabioso y decirle, che, loco, mirá, vos sos rabioso, pero Dios tiene un plan para tu vida, ¿me entendés? Entonces, Dios te va a poner en una misión específica a cada uno, Sí. pero si uno está en la comunidad de que, bueno, yo estoy cómodo en mi vida como cristiano, con mi Biblia, con mis canciones cristianas, con mi reunión de los domingos y nada más. Sí. Y Dios nos llama a romper eso, a salir de ese confort, de esa atmósfera creada y ir a meterse. Y él tener la seguridad que Dios te va a acompañar. Siempre uno tiene la seguridad que, che, ¿por qué voy a hacer esto? Porque Dios me va a acompañar y Dios Sí. lo pidió que lo hiciéramos. Recuerdo una prédica de una historia que cuenta Dante Gebel que tenía un vecino que era cristiano, pero que no lo veían nunca. Entonces siempre pasaba algo o lo que sea y ese vecino no estaba. O sea, o tenía que buscar ayuda o lo que fuera y el vecino ese no estaba. Y se enteran al final que ese vecino era cristiano y lo mal que hacía ese vecino por no meterse en el barrio, por no saludar a la gente, esa situación incómoda que no vivía, que nos pone, como vos decías, a nosotros nos pone en situaciones complicadas, nos pone en situaciones incómodas, en el trabajo, en la calle. En el trabajo, 1000 personas te preguntan cosas, lo que fuese, y a veces esperan una respuesta eh, acomodada para ellos, y a veces no podemos dar esa respuesta acomodada para ellos. A veces nos cuesta decir la verdad, o una respuesta Claro, incómoda. porque es incómodo tener que decirle a alguien, mirá, lo que vos estás haciendo o el tipo de vida que estás llevando no es la correcta, ¿eh? Pero tenés que decirlo. ¿Me Uno una entendés? vez me dice, Obviamente escuchá, hay toda una sensibilidad, uno no es que va a andar como un látigo por la vida señalando y lastimando a la gente, pero si uno tiene la sensibilidad del Señor y el Espíritu está en uno, de decirle, mira hermano, esto no, este estilo de vida que estás llevando no te está rindiendo, te está dañando. Y demostrarle en amor eso. No en juzgamiento, sino en amor, decir, mira, Dios quiere otra cosa. Y creo que eso es la tarea de uno. Decir, bueno, pero yo no estoy formado. Bueno, pedirle, la palabra dice que uno tiene que pedirle sabiduría al Señor y el Señor te la va a dar. Y Dios va a preparar el momento, las circunstancias y el gesto también de que vos puedas compartirle a esa persona. Yo creo que uno tiene que ponerse a disposición del Señor. Cuando uno se pone en la obra del Señor, Dios te usa de una forma que uno no espera. Amén. no queda más tinta en el tintero, diría Adam. Sí, hoy nuestro compañero Dan no nos pudo acompañar por temas laborales, así que te mandamos un saludo. Le pido que haga la pregunta de romper el hielo con un hielo en la mano, de romperlo. Sí, Perdón, Adam, no lo pudimos hacer. muy gráfico. Sí. Y bueno, agradecerte, Pablo, por acompañarnos, sí, tomarte el tiempo de venir. La verdad que fue muy enriquecedora, creo que nos llenamos de un montón de cosas, fue muy agradable. Y antes de terminar, me había quedado con eso del servicio que estaban haciendo ustedes en las calles. Y me lleva a pensar, porque escuché, bueno, hablando con amigos y de otras congregaciones también, mucho esto de que hay cosas que nosotros hacíamos y tuvimos que dejar de hacer para Dios por X motivos, por X razón, pero nuestra confianza en Dios te escuchaba vos que decías, me gustaría volver a esto. La confianza en Dios de que eso va a volver, eso se va a volver a hacer, quizás como esta radio que estuvo en un momento y hoy está, pero quizás no por nosotros, no por vos y por Cari, quizás sea sus hijos. Escuché esto que me había marcado mucho, fue que hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, lo va a hacer nuestra generación, lo van a hacer nuestros hijos y esa es la fe, la confianza de que Dios va a caminar con nosotros, va a caminar con nuestros hijos y nosotros confiamos en Él y sabemos que si hacemos su voluntad y su voluntad incomoda, pero es para su gloria, vamos para adelante. Mira, yo creo que Dios, viste cuando le dice Dios al dueño de la mies para que envíe obreros, Sí, creo que Dios sigue enviando obreros.
Amén. Y va a enviar más obreros a su obra, con nuevas ideas, con nuevas formas, y uno realmente quisiera volver a eso, pero bueno, quizás los tiempos no se dan hoy, pero en su momento va a aparecer alguien, va a volverse, o uno mismo, o van a surgir otros, porque Dios no deja, en la palabra no dice que la mies se va a perder, No. van a aparecer obreros. Entonces, confiamos que en Dios van a surgir hasta incluso nuevas ideas, nuevos ministerios, Amén. y yo valoro esto que ustedes hacen porque es también todo un trabajo que es complejo de hacer, y ponerse en la brecha y decir, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto, vamos a aprender a hacer esto, vamos a buscar el recurso, la creatividad, la forma, y eso es importantísimo. Creo que hay que seguir trabajando en eso, Sí, amén. y creo que va a empezar también a surgirle a un joven, un adolescente o a un grande, decir, che, mira, vi este problema, vi esta dificultad en tal lugar, quiero hacer algo por esto. Es que, bueno, algo que estamos aprendiendo en Room es que si está en el corazón de Dios y hay alguien dispuesto a hacerlo, Dios va a incomodar al que esté dispuesto y va a llevar a cabo su obra. Y por eso decía, creo que fue con esta radio, quizás no fue en el tiempo que tenía que ser, pero es ahora y es para el futuro, y así con muchas cosas más. Quizás los obreros están, pero bueno, como decías hoy, hay que replantearse quizás la fe. Tenemos un amigo que dice, estoy aprendiendo inglés, por si mañana. Está bien, sí, pero creo que Dios está formando esos obreros. Hoy no los Amén. vemos y quizá nos gana el desánimo a veces de decir, che, pero Dios va a enviar esos obreros. Amén. Y cada vez mejor capacitados y más formados, y también hay que formarlos y tomarse el trabajo de formar gente nueva. Nuestra iglesia particularmente es una iglesia que está creciendo, que tiene gente que uno viene a una reunión un jueves, un domingo, y ve gente que uno no conoce, Ujú. que sí, ¿de dónde salió esa gente? Y bueno, gracias a Dios que le envía gente que quiere conocer del Señor, gente que viene con otras experiencias también, de otros lugares, y todos suman al Señor. Amén. Bueno, Pablo, gracias por aguantarnos, por soportar. Por hacerte hablar mucho, Un litro de agua, Hoy hablamos un montón. por aguantarte 20 veces los saludos que tuvimos que hacer al principio. Que si quieres lo regrabamos. No, gracias por animarte, porque aunque no lo creas, es difícil para nosotros estar enfrente de una cámara, por más que sea una cámara y no sea la audiencia, pero Pones mucho, Pablo. Malo nomás. sí. No, pero ahora prepárense porque pronto viene el streaming de los chicos, así que va a estar en vivo. Va a estar Sí. Y, No me quieren ver sin filtros. y bueno, nada más que agregar, creo yo. Más que agregar. Gente, esto es Lo Vil y Despreciado Podcast. Nos vemos Gracias por el que estar. viene. Saludos.